Hola amigas y amigos psicocracks, si te has preguntado ¿por qué me siento solo y vacío o por qué me siento sola y vacía? Hoy lo sabrás. La soledad es un sentimiento que duele cuando viene acompañado de sensación de vacío interior, una experiencia psicológica que se produce en la intimidad del corazón humano. Te explicaré con detalle cuáles son las principales causas que pueden hacer sentir al máximo el sentimiento de soledad, una sensación que suele producir un gran malestar emocional en la persona que lo padece. A continuación, vamos a responder a tu pregunta de ¿por qué me siento solo y vacío? Para que puedas resolver esta situación cuanto antes. ¿Por qué me siento solo y triste? 7 causas de soledad. La soledad es un sentimiento que puede surgir en circunstancias muy distintas, como muestra por ejemplo la paradoja de la soledad acompañada que experimentas cuando, a pesar de tener gente alrededor, tu mente y tu corazón viven una desconexión con ese entorno próximo. De hecho, este es el motivo principal por el que te sientes solo y vacío. Más allá de las circunstancias, por alguna razón has desconectado el presente y necesitas volver a alinear tus expectativas con tus verdaderos objetivos, valores e ilusiones. Existen tantas historias como seres humanos, por lo tanto, es muy positivo que intentes elevar tu nivel de introspección para encontrar la respuesta definitiva en tu interior, ya que para encontrar un remedio a la soledad, en primer lugar es esencial identificar la causa. ¿Por qué me siento solo y triste? En este video enumeramos algunas de las causas más habituales de soledad para poder tener una visión de contexto de esta vivencia psicológica. Crisis de edad. Por ejemplo, las crisis de los 30 o de los 40 o de los 50 viene acompañada por un periodo de reflexión en el que la persona puede experimentar cierta contradicción entre cuáles fueron sus sueños de los 20 años y todas las metas que han quedado pendientes de cumplir. A su vez, una crisis de edad también viene condicionada por la toma de conciencia del inevitable paso del tiempo con todo lo que ello supone. Una relación de pareja infeliz. El sentimiento de soledad también puede hundir sus raíces en el distanciamiento afectivo de una pareja que no pasa por un buen momento o que tiene un alto nivel de incompatibilidad. Estancamiento personal. Te sientes sola y vacía cuando estás estancada en el plano profesional o personal, cuando sientes que tus días pasan en medio de una rutina en la que no puedes desarrollar todo tu potencial, entonces te sientes apática. Vives para los demás. Algunas personas asumen el rol de cuidadoras, anteponen de forma constante las necesidades de los demás, personas que se sienten solas porque no escuchan sus propias necesidades. Muchas relaciones superficiales. Si tienes muchos vínculos pero ninguno profundo y verdadero para hablar de tu intimidad, la soledad puede ser la consecuencia de este hecho, puesto que necesitas expresarte y comunicarte. Muerte de un ser querido. Cuando una persona pierde a un ser muy cercano, puede experimentar la angustia del desarraigo como etapa de duelo. Esta sensación de vacío es más frecuente ante la muerte del padre o la madre. Adicción al trabajo. Si tu vida gira en torno al trabajo, entonces corres el riesgo de sentirte encerrado en una rutina que no deja espacio para nada más. Una de las consecuencias de la dependencia laboral es la pérdida de relaciones personales y la falta de improvisación para disfrutar del ocio e incluso de la pereza. ¿Qué hacer cuando te sientes solo y vacío? Intenta escuchar esa voz interior que, de forma sincera, te ofrece información sobre ti mismo y sobre tu estado de ánimo. ¿Por qué te sientes de ese modo? Intenta escribir un diario emocional con pensamientos, ideas y reflexiones que experimentas a partir de esta percepción de soledad interior. La palabra es terapéutica y te permite poner en orden tu universo emocional. Además, la escritura aporta compañía. Imagina que escribes una carta en la que cuentas a una persona de tu máxima confianza qué te ocurre, qué te duele y por qué te sientes de este modo. Intenta ponerte en el contexto real de la situación y escribe la carta. Te resultará más fácil identificar la causa de la soledad si estás hablando con un confidente. No alimentes el sentimiento de soledad con quejas y autocompasión. Si quieres corregir esta tendencia de malestar, entonces lo más importante es que inicies nuevos proyectos. Por ejemplo, que empieces a practicar actividades que te gusten. ¿Te sientes solo y vacío? Cuando existe una distancia entre tu situación actual y el ideal de vida que te gustaría experimentar. Por esta razón, es recomendable que identifiques cuál es ese ideal y que concretes cuál es el punto de partida en tu escenario vital.
mental. Una vez hayas identificado ambos puntos, solo tienes que definir el plan de acción. Este es el camino a seguir para recorrer esa distancia que separa tu situación actual del estado deseado. Me siento triste. Pasos para recibir apoyo psicológico. ¿Sientes que no tienes amigos y estás solo? Si crees que necesitas ayuda para recorrer este proceso, entonces es recomendable que solicites apoyo psicológico. En el contexto de una terapia especializada, puedes desarrollar nuevos recursos personales para responder con mayor nivel de resiliencia a esas situaciones que ahora te hacen experimentar soledad. Situaciones a las que puedes dar un nuevo color a partir de un cambio de actitud. Otra herramienta que te ayudará a dejar atrás el pensamiento de "me siento solo" es el entrenamiento en habilidades sociales. Gracias a este entrenamiento podrás establecer nuevos y fuertes vínculos interpersonales. Aquí arriba te dejo un video de cómo puedes tener más amigos. Me siento solo y vacío. Frases de superación. Para finalizar este video, vamos a ofrecerte las mejores frases de superación personal para que puedas dejar atrás el sentimiento de soledad y vacío. Soledad, ¿nos hacemos amigos? Dicho por Silvia Congost. Nunca estarás solo si nunca te abandonas a ti mismo o a ti misma. La soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. Schopenhauer. Tenemos que vivir con nuestra soledad y el destino que impulsa a cada persona al orden de las cosas. Cécile de France. Estar solo es una oportunidad de conocerse a uno mismo. Muchas personas sufren el miedo de encontrarse a solas y por lo tanto no se encuentran a sí mismas en lo absoluto. Rollo May. Así que mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Si no lo has hecho todavía, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas estos videos interesantes y útiles para tu vida. En los próximos días saldrá un video chévere, chido, bacán, del Puctas. Chao, psicocracks.